dientes, hoy estoy aquí para hablaros de una cosa un poquito especial, de la dieta blanca. Ahora comienza en España la temporada conocida como BBC, bodas, bautizos y comuniones. ¿Y qué pasa? Pues que la gente quiere estar estupenda para ir a estos acontecimientos radiante, y entonces muchos se hacen un blanqueamiento dental para lucir una sonrisa perfecta. Pero esta gente tiene que saber algo. No puedes comer cualquier cosa después de hacerte un blanqueamiento dental. Si te haces un blanqueamiento dental, tienes que seguir la dieta blanca. ¿Qué es eso? ¿Te lo cuento? Pues es más sencillo de lo que parece. Como su nombre indica, la dieta blanca es una dieta en la que tienes que comer alimentos de color, ¿a que lo sabes? Blanco. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando blanqueamos nuestros dientes, el esmalte queda poroso y su estructura química varía. Así que tenemos que evitar los alimentos que pueden pintar nuestros dientes o que tienen un pH que puede dañar el esmalte. Y entonces ahora llega la pregunta del millón. ¿Qué podemos comer en una dieta blanca? Pues sin duda, la bebida por la que tienes que optar es el agua. Es cierto que también podrías beber, por ejemplo, vino blanco, pero eso no es muy recomendable para tu dieta, así que mejor si bebes agua. Entre las frutas y verduras tienes un montón de opciones para elegir. Aquí van algunas: apio, ajo, patatas, champiñones, espárragos blancos, evita los verdes, pepino, siempre que lo peles y comas solamente la parte blanca del interior, repollo blanco, calabacín, cebolla, manzanas. Además, las manzanas te ayudan a mantener tus dientes blancos durante más tiempo. Chirimoyas, uva blanca, plátanos, peras, endivias, setas de cardo y hay muchos más. Como te digo, tienen que ser alimentos de color blanco. Si son verduras o frutas de color blanco o muy clarito, no vas a tener problemas. Entre las carnes y pescados, pues también tienes bastantes opciones para elegir. Puedes comer cualquier tipo de pescado blanco. También puedes comer pollo, conejo, atún en conserva y ya sabes, para tu dieta lo mejor siempre al natural. Mariscos, lomos de cerdo, codornices, jamón york o fiambre de pavo sin colorantes. Si te gustan los lácteos, tienes suerte porque casi todos están permitidos. Te puedes comer cuajada, requesón, leche, quesos, kefir, yogures al natural. Vamos, que los lácteos sin problemas. Y si tienes dudas de si los lácteos son buenos o no para tu dieta, aquí te lo aclaro. En el grupo de cereales, legumbres, pastas y arroces puedes incluir el arroz, la pasta sin color, pan, copos de avena, cereales que no sean oscuros, alubias blancas, pasta de sémola, tortitas de arroz y hay muchos más, ¿eh? Y quizá más importante que saber qué es lo que puedes comer es saber qué es lo que no puedes tomar bajo ningún concepto si no quieres que tus dientes acaben tintados y el blanqueamiento no haya servido de nada. Vamos, no solo eso, que el resultado sea peor que el de antes de hacértelo. ¿Cuáles tienes que eliminar sí o sí durante una temporada, al menos mientras dure el tratamiento? Pues el café, el té, el mate, los vinos tinto o rosado, las gaseosas o las sodas con color, por ejemplo, la Coca-Cola, despídete de ella. Los zumos de frutas y verduras, por ejemplo, los famosos jugos verdes, los tienes que eliminar. Las carnes rojas, los fiambres con colorantes, estos además no son muy buenos para tu salud, o sea que mejor si los quitas para siempre. Y aquí van uno de mis alimentos preferidos y este me costaría mucho evitarlo: los tomates. Me chiflan. Tampoco puedes comer zanahorias, remolacha. Durante esta temporada evita también los cítricos como las naranjas, los limones, los pomelos, las uvas, que no sean blancas, los arándanos. Pocas cosas tintan más que los arándanos, así que fuera. Ciruelas, mango, cerezas, chocolate, salsas rojas y por supuesto fuera mostaza, ketchup, salsa de soja, pimentón, azafrán y cualquier otro condimento como el curry, por ejemplo, que pueda tener un color fuerte y que pueda tintar nuestros dientes. ¿Qué otras recomendaciones te puedo hacer si te quieres hacer un blanqueamiento dental? Pues la más importante y la primera es que te pongas en manos de un buen profesional. Cualquiera no te puede hacer un tratamiento de blanqueamiento dental. Tampoco se te ocurra fumar. Ya sabemos que fumar es malísimo para todo, pero es que el tabaco además también tiñe los dientes. Seguro que te has fijado que las personas que fuman suelen tener los dientes amarillentos.
Así que si tenemos en cuenta que durante el proceso de blanqueamiento los dientes son más propensos a teñirse, pues ya te imaginarás cuál va a ser el resultado si fumas, ¿verdad? ¡Catastrófico! Siempre es importante que cuides tu higiene dental, pero si te estás haciendo un tratamiento de blanqueamiento, pues con mayor motivo, ¿verdad? Mientras te hagas el tratamiento es muy importante que no utilices enjuagues bucales o pastas de dientes con color. Y otra cosa que al menos para mí me parece de lo más importante es que elijas el momento adecuado. Ya te he dicho al principio que ahora mucha gente se está haciendo este tipo de blanqueamientos para llegar radiantes a un evento. Pero recuerda que si tienes previstas celebraciones, la tentación de comer o beber alimentos que pueden manchar nuestros dientes va a ser mucho mayor. Así que mejor si evitas esas fechas. Si sabes que en julio vas a tener una boda, por ejemplo, pues mejor si te lo haces ahora a que esperes a hacértelo en esas fechas. Y hasta aquí mis recomendaciones si te vas a hacer un tratamiento dental. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, dame un like y compártelo, por favor. Y yo ya te espero en el próximo vídeo. ¡Mua! Bye bye.